Vamos a dar comienzo a la presentación caracterización de aceites esenciales de Zingiber Officinale, comparación de métodos de extracción, como parte de mi trabajo final, reporte de investigación, para la acreditación de Proyecto Modular 3, análisis y caracterización, y Proyecto Modular 4, prevención y solución de problemas en el área química. Presenta a su servidor Vargas García Vitorugo. Mi director es el doctor Ricardo González Cruz. A modo de introducción, diremos que el jengibre Zingiber officinale es una especie de planta medicinal proveniente de Asia y el sudeste asiático. De acuerdo a su consistencia, los aceites esenciales se clasifican en esencias fluidas, bálsamos y oleoresinas. El jengibre tiene hojas alternas sésiles, lisas de color verde pálido y lanceoladas, muy agudas en el ápice. Tallos florales comúnmente sin hojas, con escaso número de flores. La flor es asimétrica, presenta un cáliz tubuloso. Los rizomas del jengibre son tallos monopodiales, aproximadamente 50 centímetros de largo, achatado, entero o divididos, semejándose a los dedos de la mano. Tiene nudos prominentes que son bases de hojas escamiformes. Haciendo un corte transversal de los rizomas podemos observar que constan de tres partes esenciales: corcho, región cortical y cilindro central. En la epidermis son producidas las capas de corcho. Estas forman de 4 a 8 estratos de célula parenquima. Ello da el aspecto seco y corchoso característico del jengibre, de acuerdo con Orellana 2004. En la figura 2 podemos observar hojas alternas sésiles y muy agudas. En la figura 4 podemos observar el aspecto seco y corchoso, y en la figura 5 la flor es asimétrica. A su vez, en la figura 1 observamos al Zingiber officinale, en la figura 2 observamos la resina de Zingiber officinale. Todo esto en conjunto constituye la planta del Zingiber officinale. A modo de antecedentes, dada la diversidad de grupos funcionales presentes en los componentes denominados metabolitos secundarios, algunos de ellos, terpenos, forman parte de lo que conocemos principalmente como aceite esencial. No existe una prueba específica para su reconocimiento. No obstante, se han reportado estudios que demuestran que presentan actividades biológicamente interesantes, como por ejemplo citotóxicas, anticáncer, antiinflamatorias, antihongos, hemostática, etc., de acuerdo al libro Martínez 2020. En la figura 6 observamos el jengibre se localiza entre las plantas cuya creencia las personas asocian poderosas contra las inflamaciones. Entre otros metabolitos secundarios se han reportado en los extractos de jengibre los flavonoides, las antraquinonas y los terpenos. Son importantes para el desarrollo normal de las plantas. Estos se encuentran localizados en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Son utilizados en la vía de dos enzimas multigénicas, la amonoliasa y la chalcona sintasa, y constituyen un grupo de sustancias colorantes importantes en las plantas, de acuerdo con Cartaya, Ginef y colaboradores 2001. Las antraquinonas, que se destacan por sus notables actividades biológicas, anticancerígenas, antiinflamatorias, diuréticas, antiartríticas, antibacteriana y antibalúdica. Las sustancias vegetales que contienen antraquinonas poseen, según la dosis, acciones, usos terapéuticos aceptados como colágogos, laxantes o purgantes. En la figura 8 podemos observar, por ejemplo, la estructura general de una antraquinona. Los terpenos, gran parte de las sustancias volátiles de las plantas, provienen de ácidos grasos o de compuestos formados por la condensación de unidades de isopreno de 5-carbono. Entre ellos se encuentran el geraniol, el betapinol, el limoneno, la carbona y el mentol, por mencionar solo unos cuantos. En la figura 9 observamos la molécula de isopreno. Justificación: aprender a combinar las técnicas instrumentales de química analítica con el estudio de compuestos fitoquímicos provenientes del Zingiber officinal. Figura 10, la química de los productos naturales. Hipótesis: el jengibre podría resultar un buen alimento contra las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, resfriado común, reumatismo, asma, catarro, gingivitis, dolor de muelas y estreñimiento. Esto se desea demostrar al analizar individualmente su composición química. Para ello, hay que adecuar el tema de las extracciones desde el punto de vista de la química de los productos naturales. Objetivo principal: extraer y caracterizar aceite esencial de la planta Zingiber officinale. Los objetivos específicos: identificar, separar y caracterizar metabolitos terpenos, fitoesteroles, ingeroles y chogaoles, identificar otros compuestos presentes en el Zingiber officinale, proponer nuevas investigaciones de lípidos y metabolitos secundarios que faciliten el trabajo de quien se dedica a trabajar con productos naturales del jengibre. Parte de la metodología consistió en la recolección en julio de 2024 en el mercado Corona del distrito centro de la ciudad de Guadalajara, del país México. Se realizó la extracción lavando minuciosamente 1 kilogramo de Zingiber officinale y cortándolo en pequeñas rodajas. Después se colocó en matraces Erlenmeyer de vidrio y se disolvió en 1 litro de etanol, no, acetona, perdón, en 1 litro de acetona. Se tapó con papel aluminio y se selló con papel parafil. Se ultrasonicó por 2 horas en un Isocleaner Isonic, marca registrada, y en un Branson Bransonic, marca registrada también en un Ultrasonic Cleaner 3510 RMTH. Se utilizó rotavaporador Buchet Made in Switzerland B121, rotavapor Bucci 461 Waterbat para concentrar, y se pesó y se trasladó la resina a un recipiente con sílica gel para que lo desolviera. Las pruebas cualitativas consistieron en una marcha fitoquímica de la cual se obtuvo la fracción A, la fracción B, la fracción C y la fracción D. Estas fracciones se llevaron a cabo con diferentes ensayos para identificar metabolitos de acuerdo a la marcha fitoquímica que mencionábamos. Se digerió en 65 grados centígrados con etanol. Se le
dejó ahí 2 horas, luego se le filtró en caliente, el marco se desechó del papel filtro del Bundner. El filtrado se le llamó fracción A y se le separó un tercio, el cual se llevó a secar y se retomó con porciones de 15 mililitros de ácido clorhídrico 3 para ser exacto. Se volvió a filtrar en caliente y en esta ocasión el marco no se le desechó, sino que se lavó con diclorometano también a presión en un embudo Butner y Kitasato. Se le llamó esa fracción B, y al resto de la sustancia que había acuosa con ácido clorhídrico se le neutralizó con amoníaco. Se le llevó a separación con porciones de diclorometano en un embudo de separación 3 veces seguidas. A la fase orgánica se le llevó a secado y se le retomó en ácido clorhídrico y se le filtró y se le llamó fracción C, y a la fase acuosa se le llamó fracción D. Sobre estas fracciones, decíamos, se realizaron ensayos, el de Born-Trayers para la fracción B, para buscar el metabolito quinona. Se obtuvo un resultado positivo con baja evidencia. En la fracción B y en la fracción C se llevó a cabo la reacción de Lieberman-Butcher para triterpenos y esteroides. También da positivo para terpenos, claro. Aquí la coloración fue un resultado con alta evidencia. Para el hidroxamato férrico se analizó el metabolito cumarina, fue un resultado negativo. La prueba de Shinoda se realizó sobre la fracción A para flavonoides y fue con granallas de zinc. Se hicieron reaccionar con ácido clorhídrico y enseguida se le agregó el alcohol amílico, perdón, y un poquito de agua destilada. No dio la coloración esperada, sí, amarillo se puede considerar positivo, ¿por qué no? De acuerdo a la bibliografía, pero esperábamos un color más fuerte, más fosforescente, y el color amarillo nos indicó que había una muy baja concentración. Y la prueba de Keck para glicósidos cardiotónicos dio positivo también, pero con baja evidencia. La espuma para saponinas, negativo, y no dio la altura suficiente. Y el cloruro férrico para taninos fue una prueba positiva, pero con baja evidencia. En cuanto a la separación, se preparó una columna cromatográfica colocando cuidadosamente en la base del tubo cilíndrico de vidrio un algodón que sostuviera un absorbente sólido. Paso seguido se agregó sílica gel milipor, y por encima de la muestra, y por encima de la muestra se agregó con mucho cuidado la fase estacionaria por las orillas de vidrio para no crear mini poros. Esa fase estacionaria iba a estar cambiando a lo largo del tiempo y vamos a estar aumentando la polaridad de 5 en 5, primero de 1 en 1, después de 5 en 5, hasta tener acetato de etilo puro, luego etanol y por último acetona. Pero se fueron recolectando fracciones de 50 mililitros cada una, se concentraban, se les hacía con un capilar y una TLC de 1 centímetro por 2 centímetros de altura, en hexano acetato de etilo 4,2 por 1 como fase móvil. Esta de sílica gel, Sigma Aldrich, sílica gel matriz, para ser más exacto. Se les hacía TLC a cada una de las fracciones y luego de secarlas se revisaban con luz ultravioleta 254 nanómetros y 365 nanómetros, y después, de acuerdo a el reactivo de vainillina ácido sulfúrico, podríamos, si presentaba coloración. Es un reactivo específico para terpenos, triterpenos y este tipo de moléculas que se encuentran muy presentes en los aceites esenciales. Bueno, pues se logró comprobar fracciones totalmente aisladas, incluso hicimos una tabla, está en el reporte de investigación, con los detalles de esta columna de separación. Y para la caracterización, en un espectrómetro Thermo-Scientific ID5ATR Nicolet y FUR 2244-225506, y utilizando el software ODNIT, se recogió espectro infrarrojo muestra por muestra, se recopiló la información de 6 moléculas con grupos funcionales diferentes que podrían ser terpenos, entre tantas otras que están por confirmar. Eh, bueno, aquí nos adelantamos, pero bueno, vamos a la tabla 2. RF utilizando cromatografía en capa fina para el aceite. M1 extracto con hexano, M2 extracto con hexano, dilución a 10 veces. M3 extracto con acetona y M4 extracto con acetona, dilución 10 veces. Son las muestras, la placa está dividida en dos. Colocamos de izquierda a derecha 1 y 2, y de inferior a superior las 4 manchas que encontramos que se hicieron son supuestos en base a la polaridad, en base a los 10 principales terpenos encontrados en Zingiber Officinale, de acuerdo a otros autores. En realidad primero se hicieron estas 2 tablas y luego se tomó también como referencia. Pero bueno, la primera mancha en 0.3333, su RF pudiera ser borneol. La segunda mancha, su RF 0.375 y pudiera ser citral. La tercera mancha, su RF 0.8333 y pudiera ser beta felandreno. Y la cuarta mancha, su RF es 1 y pudiera ser beta bisaboleno. Creemos que es importante esto de la concentración, de que se encuentran principalmente, y aparte son las que tienen mayor concentración. Por eso una está diluida, la 2, y la 1 está concentrada. Vemos que influye bastante para que sean identificadas. En esta tabla pues vamos a mencionar entonces la primera mancha con un RF de 0.125 pudiera ser linalol, la segunda mancha con un RF de 0.25 pudiera ser geraniol, la tercera mancha con un RF de 0.333 pudiera ser borneol, la cuarta mancha con un RF de 0.375 pudiera ser citral, la quinta mancha con un RF de 0.4167 pudiera ser curcumeno, la sexta mancha con un RF de 0.4583 pudiera ser ciñol, la séptima mancha con un RF de 0.75 pudiera ser alfa farneseno, la octava mancha con un RF de 0.8333 pudiera ser beta felandreno, la novena mancha con un RF de 0.9167 pudiera ser zingibereno, y la décima mancha con un RF de 1 pudiera ser beta bisaboleno.
También se hizo una comparativa de métodos de extracción. En la tabla 4 podemos observar porcentajes de diferentes métodos de extracción de aceite. Tipo de extracción, por ejemplo, del aceite en cloroformo metanol 2.2.1 a 20 horas fue de 1.985%. El aceite método Sosle de etanol durante 12 horas fue de 6.30-40%. El aceite del rizoma en acetona ultrasónica por 20 horas fue de 2.695%. Su porcentaje peso o rendimiento, rendimiento de extracción porcentaje. Aceite nexano acetato de etilo extracción en frío por 20 horas fue de 0.5392%. Aceite nexano acetato de etilo ultrasónica por 2 horas fue de 0.2876%, siendo el más alto el aceite método Solid etanol por 12 horas y el más bajo el aceite nexano acetato de etilo ultrasónica por 2 horas. La caracterización por espectroscopía infrarroja de la fracción 1 del estrato de acetona nos dio varias señales de estiramiento carbono-hidrógeno de intensidad fuerte y nos dio también la señal débil y amplia de alquenos no conjugados en 1660 centímetros a la menos 1. También nos dio la señal alquenos doble enlace carbono-hidrógeno de intensidad fuerte de 1200 centímetros a la menos 1 y la de CH2 de oscilación en 720 centímetros a la menos 1, una señal de intensidad débil. Estas señales y este infrarrojo fue comparado con una base de datos que se mencionaba en el libro Fundamentos de Química Analítica, el NITS o National, International o de Standard and Technology, y se le encontró algunas similitudes con las del mirceno. La fracción 29 del estrato de acetona, en ella se encontraron estiramientos carbono-hidrógeno de 2.930 a 2.860 centímetros a la menos 1 con intensidad fuerte. Se encontró un estiramiento doble enlace carbono-hidrógeno de 3.030 centímetros a la menos 1 con intensidad débil. Se encontró un estiramiento carbono doble enlace carbono en 1.600 centímetros a la menos 1 con intensidad débil y amplia. Se encontró un CH2 de torsión y se encontró un CH2, un carbono hidrógeno de 1.470 centímetros a la menos 1 de tijera. Estas dos señales en conjunto son las que se denominan de flexión. Y se encontró un estiramiento carbono-oxígeno en 1.050 centímetros a la menos 1. En algunos libros como el WEIGHT se menciona que tanto este como los que se encuentran en la huella digital se deben mencionar no confiables. Y al compararlo con la base de datos del NITS, se le encontró similitudes con las señales del geraniol. Para la fracción 38 del estrato de acetona se encontró estiramientos carbono-hidrógeno en 2.930 a 2.860 centímetros a la menos 1 con intensidades fuertes. Se encontraron señales de tijera CH2 en 1.480 centímetros a la menos 1 con intensidad media. Se encontró señales de torsión CH2 en 1.380 centímetros a la menos 1 con intensidad media. Y se encontraron señales en 1.180 centímetros a la menos 1 con intensidad media para asimétricos de éteres y señales de 1.050, señal media para ésteres y oéteres. A su vez, comparando con los datos del NITS, se encontraron similitudes con el ciñol. Para la fracción 41 del estrato de acetona se encontraron señales de estiramiento carbono-hidrógeno en 2.920 y 2.850 centímetros a la menos 1. Se encontraron de tijeras CH2 en 1.475 centímetros a la menos 1 con intensidad media. Con intensidad media también se encontró en 1.350 centímetros a la menos 1 señales de torsión CH2 y también se encontraron señales de oscilación CH2 para números mayores o iguales a 4 en 720 centímetros a la menos 1. Para la fracción 73 del estrato de acetona, se encontraron estiramientos carbono-hidrógeno de intensidad fuerte en 2.925 y a 2.850 centímetros a la menos 1. Se encontró la señal de estiramiento del doble enlace carbono-hidrógeno en 3.030 centímetros a la menos 1. Se encontró señales carbono doble enlace carbono en 1.650 centímetros a la menos 1 con intensidad media, en 1.480 a 1.376 centímetros a la menos 1 con intensidades medias las flexiones del carbono-hidrógeno, en 1.250 centímetros a la menos 1, alquenos disustituidos trans con señal media y señales débiles de oscilación carbono H2, CH2 para números mayores o iguales a 4. Además, comparando con el NITS, se encontró similitudes con el beta bisaboleno, con el espectro infrarrojo del beta bisaboleno. En la caracterización por espectroscopía infrarrojo de la fracción 84 del estrato de acetona, se encontraron varias señales interesantes, por ejemplo, en 3.350 centímetros a la menos 1, aún se desconoce por completo el origen de esta señal, pero pudiera ser un armónico del carbonilo. En 3.160 centímetros a la menos 1, un estiramiento doble enlace carbono-hidrógeno. También pudiera haber sido esta una señal peculiar de un desplazamiento hacia la derecha. Se localizan señales en 2.930 a 2.860 centímetros a la menos 1 de estiramientos fuertes, carbono-hidrógeno, de intensidad fuerte para el estiramiento carbono-hidrógeno. Se encuentran señales en 1.750 centímetros a la menos 1 de intensidad fuerte para el estiramiento carbonilo. Se encuentran señales en 1.641 centímetros a la menos 1 de intensidad media para alquenos no conjugados. Se encuentran señales en 1.470 y 1.350 centímetros a la menos 1 de intensidad media, las de flexión del carbono-hidrógeno. Y se encuentran señales en 1.228 centímetros a la menos 1, las del estiramiento carbono-carbono, como se encuentran dentro de la huella digital. También en el libro WEIGHT se menciona que es una señal no confiable.
Para la caracterización del espectro infrarrojo de la fracción 120 del estrato de acetona, eh, se siguen encontrando más y más en 3.400 centímetros a la menos 1 y 3.150 centímetros a la menos 1. Estas dos señales que aún no se logran identificar del todo, dado la naturaleza terpenoide del estrato, es difícil asegurar qué son. En 2.920 a 2.860 centímetros a la menos 1, con intensidad fuerte, se encuentran estiramientos carbono-hidrógeno. En 1.760 centímetros a la menos 1, con intensidad fuerte, se encuentran estiramientos carbonilo. En 1.645 centímetros a la menos 1, se encuentran estiramientos carbono doble enlace carbono de intensidad media. Ya tener esta señal ahí es importante, porque muchas veces la señal de 3.030 se ve acotada, se ve como disminuida y pareciera que no aparece, pero si tenemos aquí señal ya es indicio de que sí pudiera haber alqueno. Tenemos las señales de flexión carbono-hidrógeno de intensidad media en 1.470 a 1.360 centímetros a la menos 1, y tenemos en 1.230 centímetros a la menos 1 señales de intensidad media, señal de intensidad media, carbono-carbono, además de las señales de oscilación en 720 centímetros a la menos 1 de intensidad débil para el CH2, números mayores o igual a 4. Hay varias cosas que podemos aquí notar. Esta señal viene del NITS para el geraniol y muestra la señal del alcohol disminuida y débil. Este espectro infrarrojo es del NITS para el beta bisaboleno y muestra la señal de alquenos de 3.040 a 3.125 centímetros a la menos 1 disminuida. Esta otra del NIS a veces muestra una señal de alquenos, pero la otra no. Y en la molécula obviamente sí hay alquenos, entre otras generalidades que ya estuvimos observando. A modo de recomendación de la materia de diseño de experimentos, se llevó a cabo una ANOVA multifactorial de dos factores, temperatura y disolvente, para la variable de respuesta rendimiento de extracción porcentaje. En este ANOVA multifactorial se observó que solamente el valor P 0.0000 para el disolvente B para el disolvente la B es menor que el criterio alfa de significancia 0.05, por lo cual la hipótesis nula, el disolvente no influye en el rendimiento de extracción porcentaje, no se acepta, sino que la hipótesis alternativa, el disolvente sí influye en el rendimiento de extracción porcentaje, es la que se acepta. Para la temperatura no se acepta la hipótesis nula, y para la interacción AB se acepta la hipótesis nula. La temperatura no interacciona con el disolvente en relación con el rendimiento de extracción. Entonces se lleva a cabo la prueba de múltiples rangos solamente para B, disolvente, y se observan que los grupos homogéneos AB no se traslapan ni para B-etanol o B-acetona, pero entre B-etanol y B-acetona sí hay un grupo homogéneo B-B. Esto se observa más fácilmente en una gráfica de media. Podemos ver que el método LSD detecta con una confianza de 95% que A no es igual a B, tanto para etanol como para acetona. De esta forma, la conclusión práctica del experimento es que B en etanol es mejor disolvente que B en acetona, y hexano acetato de etilo queda como con un rendimiento de extracción más bajo. Aquí lo observamos a hexano acetato de etilo 4.2.1. Para confirmar, o mejor dicho, para validar el experimento, debemos de hacer los supuestos de varianza constante, de independencia y de normalidad. Aquí tenemos la gráfica de predichos donde no se observa ningún patrón contundente, por lo tanto se acepta el principio de varianza, el supuesto de varianza constante. Tenemos una gráfica de niveles de factor, para donde observamos que la amplitud de dispersión de los puntos en cada factor, de cada nivel de factor es similar, por lo tanto se acepta el principio de varianza constante, el supuesto de varianza constante. El supuesto de independencia, en la gráfica de residuos para rendimiento de extracción, se observa una aleatoriedad, los puntos están dispersos, por lo tanto se acepta el principio de independencia. El supuesto de normalidad, como los puntos se ajustan a una línea, se acepta el principio de normalidad. Entonces, sí se validó el experimento, y en la conclusión podemos mencionar, se logró obtener a partir de la cromatografía en capa fina valores de RF que ampliarán los datos reportados. En esta área de los productos naturales es muy importante la TLC, y para la extracción de Zingiber oficinales con hexano y acetona hemos aportado con unos datos experimentales. Los porcentajes obtenidos confirmaron mayor limpieza con extracción ultrasónica, pero menor rendimiento porcentual. En base al rendimiento porcentual, el mejor método de extracción fue con el instrumento Sodler. Sin embargo, se teme que las altas temperaturas dañan la composición de la oleoresina. El segundo mejor método de extracción fue utilizando acetona, pero se sustituyó con etanol por ser un mejor disolvente. Se logró confirmar la presencia de algunos grupos funcionales característicos en espectroscopía infrarroja de la oleoresina de jengibre, y se consiguió aislar algunas moléculas de características terpénicas, como pudiera ser el caso de mirceno, cineol, geraniol y beta-bisaboleno terpenoides. Las pruebas cualitativas confirmaron la presencia de otras moléculas diferentes a los terpenos en la oleoresina de Zingiber officinale. No obstante, la comparación de los espectros infrarrojos no demuestra similitudes con lo esperado. Se supone se tiene una mezcla entonces en su mayoría de terpeno. No obstante, para confirmar esto último se sugiere realizar una experimentación con una muestra más grande para poder cuantificar cada una de las fracciones. Esta fue la bibliografía que se utilizó para el proyecto. Muchas gracias.